Ahora sí, ahí estamos corriendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches le dicen ahora en las redes sociales porque aparece a Sí, cualquier hora. Bueno, vamos a comenzar un periodo que es bueno y sano, un periodo de reunión y conversar, ¿cierto? Con algunas personas como usted. Vamos a explicar luego por qué, ante la necesidad y la coyuntura también, que hoy día parece que muchos o se van para casa o aparece esto de la esperanza de irse a la socialdemocracia, bajo mi punto de vista. Por algunas consideraciones primero. Hay que recordar que reunidos con el gran empresariado en la ENADE, en un acto que dio vergüenza, porque se le dedicó un poema sobre la igualdad en los cementerios, por lo menos eso fue lo que hizo el presidente electo, pero igualdad en los cementerios. Bueno, al morir no seremos igual. Por otro lado, el general Cuellar, que conversábamos nosotros el otro día, nos pega una bofetada al polemizar con el tema del terrorismo y dijo, comillas, por eso les digo y repito enfáticamente, aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Y por otro lado, Boris también lo ha dicho claro, sobre todo en la ENADE, que se ceñirá a los parámetros neoliberales y de equilibrio fiscal y responsabilidad tributaria, esto del paso a paso también, y la protección del gran capital en definitiva. Si alguien tiene duda, puede ver el nombramiento de Mario Marcel en Hacienda. Yo creo que eso es súper importante, como la guinda de la torta. Y algunas otras cosas también importantes, como la hipocresía de algunos, como el Partido Comunista, que en este caso ayer escuchaba a Jadwe, que llamaba la atención sobre que Mario Marcel, que era un neoliberalista, que había participado en los gobiernos, cuando el Partido Comunista se sintió bastante cómodo participando también y administrando un modelo neoliberal, hay que decirlo, la hipocresía al pleno. Así que nos encontramos acá para conversar con don Santiago Nicolás Peña Fritis. Trabajó en Mademsa y fue dirigente, después me corrige usted, de la FRUCAM, Federación y Confederación de Unidades Comunales de Adultos Mayores de Chile, algo así, ¿sí? así Estamos es, así es. bien. Una vez vi una entrevista muy buena que le hacía una niña que era trotskista, cuando usted ya hablaba de Madeco y hablaba de todos los sindicales, bastante interesante, que no, yo creo que no usted tiene ese video, pero yo lo vi al menos. Sí. Muy, muy bueno, que hablaba de todo lo que era el tema sindical. El problema es que hoy día nos encontramos, pareciera que hay que guardar silencio, que hay que quedarse callado y que no se pueden comentar estas cosas porque si no parece que seríamos fachos, considerados también como que no le hacemos un favor a estos sectores que hoy día, yo digo que es como la concertación 3.0, pero otros dicen, así que otros pueden decir otra cosa. Dejo los micrófonos. Mira, agradecido primero por una forma de entrevista, porque de los dirigentes de organizaciones sociales generalmente no se les permite consultar sobre sus ideologías, sobre su forma de pensar, y en definitiva, pareciera que a las organizaciones sociales no se les debiera considerar en aquellas consultas con respecto no solamente a la organización, sino que la realidad es que está muy alejado Chile de alguna manera en poder producir esta organización de clase. Me preguntaba mi querido Raúl, y lo vamos a ir poniendo de acuerdo en forma ordenada. Primero, me gustaría hacer para las organizaciones sociales considerar la necesidad de que en los próximos 4 años que nos quedan de gobierno de los últimos vestigios neoliberales que van quedando, en la que se van solucionando problemas de género, pero que el problema de fondo, el problema de clase, especialmente de la clase trabajadora, no se vislumbran grandes soluciones. Y entonces, creo yo que las organizaciones sociales tienen por delante la obligación
de tener una tarea que signifique ir considerando la posibilidad de ser actores en la confección de un programa alternativo en la que se pueda continuar con la solución de género en el país, pero que también considere problemas de clase. Y me preguntaba Raúl, por ejemplo, hace pocos días atrás, con ocasión del término del periodo estudiantil, de los que ya terminan la secundaria, ya los que ya tienen que empezar a visorar el futuro de ellos como personas. Y entonces se presentaron los cuartos medios, alumnos de todo Chile. Se presentan aproximadamente 300.000 personas, 300.000 jóvenes, de los cuales se seleccionan aproximadamente 100, 110, poco más, poco menos, de personas que van a terminar en las universidades. De aquellos, uno puede preguntarse cuántos van a terminar. Ojalá terminaran los 116, los de 116.000 alumnos que tienen el privilegio de entrar a una universidad. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros 200.000 alumnos que también provienen de familias cuyos padres, con mayor o menor sacrificio, también presentan una responsabilidad con respecto a los hijos para que terminen el cuarto medio y ver la posibilidad a futuro de que se transformen en profesionales o lo que sea que les permita salir de esta forma de vida, a lo mejor con la aspiración de ser segunda clase. Claro. Pero bueno, ¿qué pasa con las perspectivas laborales de estas 200.000 personas? Y estoy hablando de estas 200.000 personas que hace poco menos un mes atrás se presentaron a la prueba académica. ¿Cuál es el futuro laboral de ellos? ¿Cuál es la perspectiva de ellos en la formación de una familia, en la creación de un hogar, de tener un techo digno para tener en su familia hijos, con la perspectiva de que sean bien educados, que tengan acceso a una buena salud, a una buena alimentación y en definitiva lograr una perspectiva de vida digna en el país, realmente digna? Pero estas cosas no están consideradas. El problema de clase no está considerado. Los pobres parecieran estar condenados a la eternidad en este país, a sufrir la perspectiva de las pymes, que pareciera que es la perspectiva laboral para las futuras generaciones. Y las pymes, como perspectiva, solo pueden ofrecer trabajos precarios, sueldos miserables, No hay sindicalización. sin posibilidad de que la clase obrera se pueda organizar, sin posibilidad alguna de que se pueda organizar y de que salgan y obtengan la posibilidad de tener una vida, como decía, una vida que pueda transcurrir con dignidad y con perspectivas de salir de una pobreza que no les permite ni siquiera formar una familia a futuro. Esa es una triste realidad. Esas cosas me conmueven, me preocupan. Me conmueven y me preocupan porque sus perspectivas son miserables. Ya sabiendo, perdona, Thiago, ya sabiendo incluso que hay una educación para ricos y una que son para los colegios numerados, donde es mano de obra barata en general, y donde hoy día con esto de los 2 años con pandemia se agranda la brecha. Te lo digo porque trabajo en colegio y sé que muchos alumnos quedaron atrás, y lejos, muy atrás. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No se puede hacer la comparación entonces de la educación que se le entrega a ricos y a pobres. Nosotros tenemos
el triste historial de ver que los puestos gerenciales y de alta política generalmente vienen todos de un colegio del barrio alto, cuyas perspectivas de miseria ni siquiera asoman en su trayectoria, no pasan miseria, no les ha faltado nada. Y entonces, desde esa mirada, obviamente, se cubren con una ceguera que no les permite ver a otras personas, a otros estudiantes que llegan sacrificadamente a un cuarto medio y que cuando terminan un cuarto medio, las perspectivas laborales también se desvanecen. Esa es una de las cosas que tiene mucho que ver en la falta que nos hace un programa presidencial, un programa de política nacional, que tenga objetivos de clase, que sean igualitarios. Realmente la desigualdad ha sido, por supuesto, uno de los grandes problemas después de la dictadura militar. Así es que es uno de los problemas a solucionar y que no están y no han estado en estos últimos 30 años después de la dictadura. ¿Y cómo se hace yo me pregunto, porque después de las elecciones donde muchas organizaciones sociales tomaron postura hoy día, a mi gusto yo estoy en el colegio de profesores y me queda claro que ellos llaman a votar derechamente por Boris, evitando, hablando de este cuco del fascismo y poco menos los campos de concentración, estoy exagerando, pero un poco de eso por un lado y lo otro metían el cuco de que los comunistas se comen las guaguas, poco menos. Y sabiendo que el Partido Comunista no está por el comunismo, es de partida. Entonces, ¿cómo se hace cuando son cooptados y están hipotecando en realidad a futuro la independencia de clase de las organizaciones? ¿Cómo avanzar en ese sentido? Bueno, yo primero debo confesar que soy un exmilista. Tengo algunas diferencias ideológicas con el PC. Es decir, por lo tanto, no me llama mucho la atención en este aspecto. Primero porque especialmente el Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno tenía su base, pertenecía al PECUS de la Unión Soviética, ¿no? De ahí su ordenanza y sus ideologías y sus perspectivas programáticas. Pero cuando fracasa la Unión Soviética, el Partido Comunista, por ejemplo, jamás le ha dado una explicación al pueblo trabajador, pidiéndole o explicándole los motivos del fracaso de la Unión Soviética, por supuesto. Y no solamente no ha explicado el fracaso de la Unión Soviética, sino que no le ha dado una explicación, sería mucho porque le pediría disculpas a la clase trabajadora del mundo. Pero, al menos en Chile, quiero aclararte una cosa, Raúl. En muchos países, especialmente de Europa, el Partido Comunista, después del fracaso de la Unión Soviética, tuvieron de alguna manera la astucia o la decencia, no lo he descifrado todavía, pero se cambiaron de nombre. Se cambiaron de nombre. En Chile no. Permanecen sin dar explicaciones con el Partido Comunista y un estándar como que si fueran los grandes triunfadores del mundo y no lo han sido. Después su entrada a los últimos gobiernos de la concertación llamados Nueva Mayoría, el Partido Comunista entra sin considerar de que a ellos les correspondería o le habría correspondido estandarizar, liberar en la clase trabajadora, programar
o tener una perspectiva de clase que les permitiera haber elaborado un programa alternativo al sistema neoliberal que ha producido tanta desigualdad, sin, sin considerar que para lograr esa desigualdad se cobraron personas que todavía deambulamos por ahí como ex prisioneros políticos, algunos exiliados todavía que aún no regresan al país, no pueden hacerlo ya por razones casi familiares más que políticas, y quedan pendientes todavía detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera, de toda esa parte de la historia muy conocida, especialmente por el pueblo trabajador. Y entonces el Partido Comunista tendría que haber liderado un programa alternativo al neoliberal y un programa propio de la clase trabajadora, propio de clase. Es lo que le habría correspondido y no irse a refugiar bajo las faldas de un partido que nunca salió del neoliberalismo, que es la Nueva Concertación. Entonces, ese tipo de cosas producen sospechas, recelos, y hasta producen una perspicacia antagónica a lo que uno espera que sea el Partido Comunista. De ahí, por ejemplo, las sospechas. Esto sin considerar, por ejemplo, que en las últimas elecciones el Partido Comunista fue víctima a través de la candidatura de Kast, que llegó al extremo de pensar que Chile vivía una especie de macartismo y meter cuco y todas estas cosas que no tienen explicación no tienen ni siquiera explicación política ni ideológica de ninguna especie. Es una ridiculez. Pero bueno, no nos interesa lo que la clase de los poderosos puedan decir, exhibir, no nos interesa. Nos interesa el Partido Comunista como representante de clase. Esperaba yo del Partido Comunista que debía haber liderado un programa alternativo distinto, en el que existieran con el mismo entusiasmo del cambio no diría del cambio, pero de esta superación del género, de esta forma de que las mujeres encuentren igualdad, encuentren respeto. Estas cosas han sido realmente increíbles, pero las mujeres también, además de haber sido víctimas permanentes del abuso de género, también pertenecen a un sector social. Correcto. Ya hay compañeras nuestras que además de eso, de haber sufrido los abusos propios de género, siguen y seguirán aguantando todo lo que sea castigo, abuso de clase, porque son personas obreras, trabajadoras, y necesitan estos cambios. Además de la liberación de género, necesitan como clase también un estado de igualdad, un estado de dignidad. Y eso no está, fíjate, no lo veo en el programa de Boris. Yo en el programa de Boris, lo que veo es la sustitución de una élite de las Condes por otra élite de Providencia. No veo grande, es decir, no logro explicarme el fervor que ha despertado en algunas personas. La verdad es que políticamente no tiene explicación. Un programa neoliberal dentro del neoliberalismo que hemos venido sufriendo durante estos últimos 30 años, como muy bien fue expresado en el estallido. No me gusta la palabra estallido, ¿no? Porque pareciera que fuera una pataleta, pues, pero no. Llamémoslo de alguna forma para simplificarlo y para explicarlo, llamémoslo estallido.
En el estallido quedó muy claro ese asunto. Se suponía que en estos nuevos gobiernos podía estar presente aquello. Yo, perdona, Chaco, he visto en las redes sociales, incluso gente ya, yo pudiera aspirar a eso, a lo mejor esa esperanza y esa cosa que se dio un poco en los 90 de los jóvenes quizás, pero hay gente con la cual uno ha compartido, qué sé yo, que cae incluso y lo compara, y no solo vota, porque hay gente que votó por lo menos malo, ¿cierto? Estaba esta cosa del el menomalismo que le dicen algunos, o, o muchos contra el gas. Y esa gente ha llegado incluso, sectores incluso de izquierda, otros sectores incluso trotskistas, hacían campaña contra el CAS, pero no se atrevían a no llamar a no votar por Boris, sino que hacen una cosa media ambigua sin tomar postura. Entonces otros lo han comparado incluso con Allende. Yo de verdad que me molesto con eso, porque podría decir, ya, son ambos reformistas, lo que quieran hacer, pero la diferencia es sustancial. Bueno, tú comprenderás, Raúl, la diferencia enorme, porque acá ni siquiera pareciera en el silencio al que nos han arrastrado, parece que la palabra socialismo asusta a tal punto que no se pronuncia, ni siquiera se pronuncia la palabra socialismo. Entonces, es ahí ya la gran diferencia entre un gobierno y otro. Es decir, a mí también, es decir, siento, digamos, que las posibilidades de clase están cada vez más lejanas en este gobierno y obviamente en los gobiernos anteriores, que fíjate, a mí me llama la atención una cosa, especialmente con la concertación. Creo que hay un problema histórico que no se ha podido, de alguna manera, se ha callado en el país. Porque como yo fui protagonista de esa época por un problema de edad, claro, etariamente pertenecía a esas luchas. Y entonces, pero al margen de eso, una persona cualquiera, si lo ve desde un problema histórico, dice lo siguiente: ¿cómo fue posible, ¿no?, que uno de los principales golpistas, uno de los personajes más hipócritas que han habido en la actividad política, y hay mucho en Chile, ¿no?, y uno de los personajes más cobardes que ha habido y que fue artífice del golpe contra Allende, inmediatamente cuando se termina la dictadura, cuyo agotamiento empezó no porque fuera la democracia cristiana, sino que empezó y terminó gracias a la organización del pueblo que permitió las primeras protestas en Chile. De ahí partió todo, a tal punto, históricamente, estas protestas llevó a un punto tan serio y tan grave para la postura de la dictadura, que el gobierno, el imperialismo, determinó en algún momento que no podía seguir apoyando a un dictador de tan triste historia como Pinochet. Ya no le servía, claro. Pero obviamente el imperialismo le encantaría y le encantaba en ese momento que el cambio de un dictador no perjudicara el programa neoliberal, es decir, para decirlo de alguna manera fácil, no puedo mantener a Pinochet, pero quiero pinochetismo sin Pinochet. Ese fue el kit del asunto del sí y el no. Y cuando se llegó al sí y el no, los seres, las personas que venían desde la izquierda más profunda, desde el dolor más profundo, que protestaban en las calles y que fueron los artífices de expulsar la dictadura en Chile,
llegó un momento en que se agrupó en una cosa, y vale la pena históricamente, fíjate, pensar que en ese instante el Partido Socialista, partido de Allende, ¿no?, era muy importante en ese momento. Ese partido primero había tenido un problema serio. A poco andar, por ahí serían el año 75 tal vez. Y discúlpame porque hay que hacer un poco de historia en esta cuestión, porque entiendo yo que es muy importante para la clase trabajadora tener una perspectiva distinta sobre temas que no han sido bien explicados. El Partido Socialista en Cuba, más o menos en marzo del 75, yo permanecía en Cuba, por eso fui partícipe de esa reunión, en la que fui no como socialista, sino que como representante del lugar del hotel donde estábamos, una serie de exiliados. Y me tocó entonces presenciar esa reunión. Creo que fue más o menos marzo del 75, algo por el estilo. En ese momento, el Partido Socialista tenía dos direcciones. Altamirano había logrado salir de Chile y estaba en el extranjero y era el representante normal y natural hasta ese momento de la dirección del Partido Socialista en el exilio. Y en el intertanto y paralelamente existía en Chile una dirección en la clandestinidad, pero en el interior. En ese momento pensaba, muy personalmente yo, que era mucho más digna la representatividad de esa dirección en la clandestinidad, ¿no?, que la dirección que podía estar con algunas comodidades y garantías y cosas muy especiales en el exterior. Y en esa reunión se determinó una cosa que para mí fue determinante. Pensé que fui no partícipe, era un oyente de esa reunión sin perspectiva de nada de eso, de tomar partido por aquello. Bueno, ¿qué dijo el señor Altamirano? Que el poder, la dirección del Partido Socialista en ese momento pertenecía a la que estaba en el exterior. Se olvidó entonces de esa gente sacrificada que tenía una dirección en la clandestinidad, con todo lo que significa, claro, lo que significaba permanecer en ese momento en esa clandestinidad. Y entonces, a los pocos meses sucedió, o al poco tiempo sucedió, que la dirección en la clandestinidad desapareció. Ustedes todos saben en Chile de la manera en que terminó esa, pero objeto también del abandono, de la falta de apoyo, de aquellas cosas que Altamirano se las negó desde el exterior, porque esa es una triste realidad. Y entonces se veía claramente la izquierda del Partido Socialista y la derecha del Partido Socialista, ¿no? Bueno, cuando finalmente el imperialismo se da cuenta que a raíz de las protestas no se puede seguir manteniendo a Pinochet, pero sí quiere pinochetismo, entonces pide que la democracia cristiana, que es el partido golpista, se haga cargo, digamos, de esta transformación. Era el secuaz, era el cómplice, era lo más atractivo para el imperialismo y lo más legítimo, por supuesto, de esperar que ese partido, que fue uno de los grandes generadores de la tragedia de Chile, se hiciera cargo entonces de este
nuevo cambio, de un pinochetismo sin Pinochet. Pero resultó, mi querido Raúl, que la democracia cristiana no existía. Y sí, estaban dispersos. Uno con remordimientos serios, como el hermano Bernardo, o a lo mejor desde su perspectiva cristiana, anda tú a saber, no sé. El hecho es que la democracia cristiana estaba deshecha, también producto del golpe militar, ¿no? Excepto aquellos que lograron separarse de la democracia cristiana, como algunos participantes de la dictadura, que fueron realmente pocos. Pero la culpa de la democracia cristiana persiste, más allá de remordimientos más o menos. De hecho, tuvieron cargo en el gobierno militar como Chico Saldívar, uno también. Claro, por supuesto. En un principio, por lo menos. Pero por supuesto. Entonces, en vista que la democracia cristiana, sea por sus dudas, sea por la forma, en fin, de alguna manera el Partido Demócrata Cristiano no estaba en condiciones de hacerse cargo de este cambio, de llamar, de reunir, de lograr la posibilidad de hacer una gran citación de todas las fuerzas que fueran en este momento, en el momento del sí y el no, poco antes todavía, no estaban con posibilidades, digamos, de que pese al esfuerzo que había logrado hacer Frei, que se había dado vuelta a la chaqueta y que ahora era, después de haber sido golpista, ahora estaba en contra de la dictadura, es decir, lo mismo que Arwen, en fin, todos esos personajes. Entonces, Monseñor Fresno, es decir, fue la Iglesia Católica y no la democracia cristiana, los llamados a organizar este cambio de pinochetismo sin Pinochet. Entonces, Monseñor Fresno llamó a Harpa, llamó a esto, en fin, logró un conglomerado de personalidades. Y dentro de ese conglomerado, naturalmente, el sector de derecha del Partido Socialista, con un señor de apellido Acuña, no recuerdo bien, estuvo entonces al lado de Harpa y de algunos personeros de la democracia cristiana en la base de esta formación del posible cambio que se proyectaba un poquito a futuro. Que no iba a ser un gran cambio, como después tuvimos oportunidad de comprobarlo, por supuesto. Bueno, el Partido Socialista, con ese señor, obviamente pasó de inmediato también a ser parte de este conglomerado, ¿no? Pero también la izquierda del Partido Socialista para hacer no cargarme tanto la mata a este lado. Bueno, a través de Almeida también representó a un sector de la izquierda del Partido Socialista. Se llamaba el Movimiento Democrático Popular. MDP, sí. El MDP. Recuerdo, antes que sigas, recuerdo claramente, bueno, estamos en Radio El Parrón, un lugar de encuentro, y quiero recordarte que alguna vez fuimos a un acto que hubo en el paradero 19, en la iglesia, al ladito, donde pusieron una bomba después, y que pertenecía a la iglesia, y estaba Germán Correa, y tú te paras en un momento y le dices su par de cosas y nos fuimos. Claro. Te lo recuerdo claramente. Claro, porque Correa, desde su perspectiva, digamos, acomodaticia de este juego de muchos políticos, que para dónde me voy, dónde me conviene, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento Correa estaba más ya al lado de la derecha del Partido Socialista, pero con una patita en el lado de la izquierda. Son las personas oportunistas de la política. Entonces, bueno, finalmente el MDP fue
declarado terrorista y perseguido, ¿no? Y quedó el ala derecha del Partido Socialista, ahora hermanado con la democracia cristiana, que algunos tienden a pensar que era lo mismo que aquella conversación que persiguió en algún momento en sus finales del gobierno Allende, cuando proyectaba una alianza con la democracia cristiana en el sentido de lograr una unidad para salvar el gobierno y la perspectiva del programa de la clase trabajadora, cosa a la que Alwin se negó persistentemente. Bueno, el hecho es que no tenía nada que ver una alianza en los momentos del gobierno de Allende a esta otra alianza que tenía claramente como perspectiva la continuidad de un pinochetismo en la política. Esta parte de la historia se ha ocultado mucho, fíjate, de tal manera que, claro, después llegaron los dineros del imperialismo y se logró el sí y el no, y se logró salir. Un presidente incluso dijo, costó nada, con un lápiz logramos esto. Sí, claro. Se olvidó de que de ahí para atrás lo que había era sangre y tortura. Y había muchas cosas crueles y terribles. Los trabajadores que conocían que tenían en ese momento, y hasta el gobierno de Salvador Allende, una perspectiva laboral. Chile tenía una conformación económica productiva, ¿no? Con muchas industrias. Los jóvenes de ahora es posible que ni siquiera lo puedan percibir, ni siquiera lo puedan, lo ignoran definitivamente, pero quiero decirles que como yo pertenezco a ese Chile del pasado y a una clase de trabajadores a la que yo reconozco, en ese momento de Chile habían grandes industrias. Es decir, existía, por ejemplo, un Modeco donde el cobre se transformaba en tubos, cañerías, cables eléctricos, etcétera, etcétera. Se industrializaba. Las riquezas mineras, no en el porcentaje que nos hubiera gustado, pero había una. Aquí se fabricaban automóviles, Raúl. Sí, los recuerdo. Televisores. Bueno, en la actualidad ni siquiera zapatos, claro. Entonces, la diferencia entonces, para no seguir con esta cosa tan histórica y tan larga, la perspectiva entonces entre un programa sin la perspectiva de la clase trabajadora, en un programa que persiste en que las pymes es la base de la clase trabajadora, y olvidando que se necesita un programa económico que tenga industrias. Fíjate, aquí se habla, por ejemplo, en la gran discusión en estos últimos días, ¿se licita o no se licita el litio? Por ejemplo, en la que hay perspectivas que yo creo que son a más largo plazo de lo que la gente está creyendo y con menos perspectivas económicas en el comienzo, que son las reales condiciones económicas que genera el cobre. Pero bueno, en fin, no importa. Pero la discusión no es si se licita o no se licita el litio. El problema, Raúl, es: ¿se industrializa, da trabajo a los trabajadores chilenos, sí o no? Claro. ¿Qué perspectivas de trabajo para los trabajadores están? Aquí en Chile estamos en un estado tan calamitoso, tan desprovistos, tan desprolijos de las perspectivas para la clase trabajadora, que quiero decirte que, por ejemplo, en lo que respecta al cobre, que es todavía la viga maestra de la economía nacional, hay tratados económicos que me llaman la atención, tratados comerciales, por ejemplo, que en el norte de Chile, en la Escondida específicamente, tú no puedes, fíjate, como no existe
un control en los despachos y en la venta del cobre. Y como no existe ningún, en este descontrol de las ventas del cobre todavía, aunque te parezca mentira, existen las ventas a futuro. Sí, correcto. Que fue en algún momento considerada la gran estafa, ¿no? Pero existen, increíblemente existen las ventas a futuro que producen una pérdida increíble. Y entonces, en este momento, por ejemplo, en La Escondida, en Antofagasta, los tratados comerciales, si acaso hay puntos que dicen, si tú nacionalizas el cobre, por lo menos la que corresponde a La Escondida, se tendrán que pagar multas tan excesivas. Es un contrato. Que es todo lo que se supone que la empresa ganaría un montón de años. Pero fíjate una cosa. Además del descontrol en los despachos, existe además la imposibilidad de recobrar los subproductos del cobre, en el sentido de que en ese mismo contrato comercial dice lo siguiente: si tú creas en La Escondida una fundición del cobre, una fundidora, ¿no?, va a ser considerado como una nacionalización del cobre y tendrás que pagar grandes multas. Si acaso tú pones una fundición, para que tú vayas viendo el interés que tienen también los subproductos y aquellas materias que se van enredadas en el cobre, ¿no? Y una fundición significaría trabajo para 10.000 personas, mínimo. Está prohibido por los tratados comerciales. Ese tratado comercial al que estoy aludiendo llegó a la Cámara, al Congreso, un día cualquiera, hace unos años atrás. Entró a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde estaba despachado por unanimidad. Yo a veces me pregunto, ¿alguien en el Congreso se dio el trabajo de leerlo? Yo creo que no, sinceramente. Además, porque difícilmente estaba listo, pues claro. Bueno, pero está aceptado por unanimidad. Ese tipo de obstáculos podemos tener en la economía. Y otras cosas. Bueno, estamos en Radio El Parrón, desde la comuna de San Ramón, transmitimos nosotros de acá, desde la comuna de San Ramón. Y dos preguntas, porque nos hemos alargado bastante. La idea es que después podemos seguir los fines de semana con esto, no sé si te parece, sobre la coyuntura. Por supuesto. Toda la experiencia que tú tienes, además. Dos preguntas para terminar. Una, porque hay gente que tiene mucha esperanza con este Frente Amplio y esta nueva alianza que hicieron, ¿cierto? Que además va con otros sectores, que el PS por ahí, como dice, siempre se la arregla y sale muy bien parado. Bueno, el PC también. Y ¿qué se puede esperar de este gobierno? Bueno, yo tengo claro más o menos mi perspectiva, ¿qué se puede esperar? Y lo otro, ¿qué hacer en estos años que vienen para poder organizarnos también? Que son las dos preguntas clave. Bueno, primero, Raúl, quiero decirte que yo no participo del entusiasmo que ha despertado esta nueva presidencia. La verdad, no, porque tiene carencias increíbles para una clase trabajadora. Es decir, no tiene perspectivas de clase. Sí de género, y me alegro mucho, pero perspectivas de clase no tiene. Pero hay una cosa más, no se trata de ser más o menos entusiasta con el actual gobierno. Realmente, Raúl, fíjate, yo creo que el futuro de Chile depende de las organizaciones sociales precisamente, de la capacidad que tengan sus dirigentes de lograr una unión tal que les permita
ir elaborando desde la perspectiva poblacional, desde la perspectiva social, ir elaborando una organización para crear en los próximos 4 años un programa presidencial alternativo al neoliberal, un programa de clase. Eso lo tiene, es decir, eso es esencialmente lo que las reales perspectivas que tiene de un cambio en Chile, un cambio político, ¿no? Es esa. Y la perspectiva de las organizaciones sociales está basada en que las organizaciones sociales sean capaces de superar aquellos caudillismos, aquellas representaciones de personas que se atribuyen cargos que son incapaces de ejercer en la realidad. Me molestan esos dirigentes que ocupan cargos y no ejecutan labores reales. Y aquí se necesita una real labor en las organizaciones sociales. Se necesita unión. ¿Y unión para qué? Para que sean las organizaciones sociales una representatividad política, además con la perspectiva de que en estos próximos 4 años, y para no perder el tiempo y no lloriquear en la desesperanza porque esto que yo creía no fue, claro, etcétera, etcétera, no. Ocupemos estos 4 años en elaborar un programa alternativo al sistema neoliberal. Un programa alternativo que pueda pensarse en una economía que sea capaz de crear industrias donde la gente pueda, los jóvenes principalmente, tengan fuentes de trabajo, y dentro de esa fuente de trabajo su capacidad para que la clase trabajadora se vaya organizando. Piensa tú que se desaparecieron las industrias con la dictadura, no solamente por un problema económico. Uno lo puede entender lo que la gente de plata, en vez de fabricar una cocina, la compra en el extranjero y la vende acá y me sale más barato que estar lidiando con sindicatos. Pero desde el punto de vista de la clase trabajadora, no. Porque resulta que al final, cuando tú compras una cocina en el extranjero y la vendes acá, no es diferente los precios de aquella que, por ejemplo, creo que queda FENSA todavía, que puede hacer una cocina y se venden al mismo precio. Incluso la defensa puede ser menor y mayor en calidad que la que traen del extranjero. Pero a la clase trabajadora no le interesa eso. Le interesan perspectivas en las que puedan haber industrias, donde nuevamente hayan industrias del calzado, de géneros, de metalmecánica. No sé si se llegarán a hacer otra vez automóviles en Chile, no sé si se llegarán a hacer televisores nuevamente en Chile, pero son necesidades básicas, y eso solamente se puede lograr no a través de la clase política, que hace unos días, a propósito, le negó la posibilidad, entre ellos Insulza, estaba la Evenperger, estaba el Chaguán, en fin, pero entre ellos también un renombrado socialista como Insulza, y le negaron la posibilidad de que los independientes tuvieran representación política. Gravísimo. Pero bueno, al margen de eso, las organizaciones, tú me preguntabas, ¿qué espera la organización social? No esperen nada, papá. Dedíquense a organizarse. ¿Y organizarse para qué? Para que en estos próximos 4 años, con ayuda de profesionales, tenemos grandes esperanzas en el asunto de la nueva constitución. Hemos visto que desde el mundo popular hay extraordinarios profesionales. En fin, tenemos armas, muchas armas. Las organizaciones sociales tienen armas y tienen personalidades y personajes. Y entonces necesita ¿qué? Unión y un programa de las organizaciones sociales. Elaborar un programa alternativo en estos próximos 4 años, cosa que en las próximas elecciones de clase trabajadores
en este momento no puedo pensar en candidatos porque No, hay claro, candidatos, pero no es necesario en este momento. lo que importa definitivamente el programa, sí, claro, Lo que interesa es el programa. sí, estamos de acuerdo. Y ese programa es la tarea de las organizaciones sociales. Lograr en este momento, a mí me gustaría, por ejemplo, San Ramón, La Pintana, La Granja, que estamos más cercanos, empecemos primero por juntarnos a conversar, como este tipo de entrevistas, por ejemplo, y lograr una unidad en torno a la creación de un programa. Tenemos 4 años para lograr la unidad, para lograr la organización y para lograr finalmente el programa alternativo que tanta falta le hace a la clase trabajadora. Y ni te pienses tú que ninguna de las fuerzas políticas en este momento no solamente no lo tienen en sus planes, sino que odian profundamente de que exista siquiera un programa alternativo. Eso no está en sus ideas, ni en sus genes, creo yo, en fin, pero sí en las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales están llamadas a tener una representatividad política que les permita aquello, un programa popular, un programa de clase, un programa alternativo. Esa es la tarea de las organizaciones sociales a futuro en estos próximos 4 años. Tenemos que llegar organizadamente a las organizaciones sociales a aquello, con un tema central, insisto, tenemos que elaborar un programa alternativo. Yo me temo que en 4 años más, bueno, en la constituyente yo tengo más desconfianza, pero por esto de los tratados internacionales y de los 2/3 1/3, que ellos mismos bajaron el quórum, pero bueno, porque yo temo que pase que esto es como los 90, pero ya hoy día, que en 4 años más, de nuevo vamos a estar en una circunstancia muy parecida donde van a decir que tenemos que evitar que llegue la ultraderecha o la derecha, qué sé yo, y nosotros todavía no tengamos un programa, porque esto las organizaciones sociales que de alguna manera han sido cooptadas, y existe lo que tú dices, me consta, en el colegio de profesores lo veo, el sistema de elecciones más antidemocrático que hay, votan por 4 personas, lo cambiaron, ahora quieren cambiarlo nuevamente, por suerte, y esperemos que sea así. Entonces, pero si es bien es bastante difícil, yo concuerdo contigo en eso, porque los gobiernos pueden pasar, pero las organizaciones sociales son las que tienen que ser fuertes. Esa es la tarea, es Sí. la tarea. Lo que pasa, Raúl, que hay personas que se atribuyen cargos con muy buena voluntad y a lo mejor con mucha capacidad, pero desprolijos o de alguna manera se desencantan, que no permite el avance de las organizaciones sociales. Pero si tuvieran como perspectiva que son las organizaciones sociales una representación política, que pueden tener una representatividad mayoritaria y con una meta, un programa y una presidencia, ¿por qué no? Y a lo mejor una salida hacia el socialismo, ojalá. Claro, está prohibido. Pareciera que hablar de socialismo, de política nomás, no de socialismo, es demasiado. Pero en fin, hablar de política, hay una autocensura incluso en los hogares. No, aquí no se habla de política. No, la política no, porque, claro, hay un problema de enfrentarse a la ignorancia por un lado, que nos permite hablar de política, pero que también desencanta y llena de ripios el camino a las organizaciones sociales, eso está claro. Pero la necesidad, la obligación de las organizaciones sociales, la perspectiva de lo que son capaces de crear, está lleno de ejemplos. Y fíjate, no es tan increíble que las organizaciones sociales logren ser unitarias. Me gustaría, por ejemplo, que la izquierda del Partido Socialista también
fuera parte de estas conversaciones, de esta forma en la creación de un programa alternativo. El Partido Comunista está llamado también a ser parte de esto, ¿por qué no? Y en fin, hay sectores que lo tienen muy claro. Y entonces es necesario hacer estos llamados porque hay una cuestión que la esperanza llama a la reflexión y la reflexión llama a la obra y la obra a la que tenemos que llegar es en este momento a un programa alternativo como futuro para que las futuras generaciones no queden abandonadas a su suerte como ha sucedido o sucede con la gente que llega a la PSU o como se llame ahora y queden mucho más, 2/3 quedan fuera de las perspectivas de la universidad. No pueden transformarse en médicos porque son, bueno, por muchas razones no pueden transformarse en profesionales universitarios. Una gran mayoría queda fuera de eso. ¿Dónde van? ¿Dónde son sus perspectivas laborales? ¿Dónde están aquellas cosas tan necesarias al mundo popular, a la clase trabajadora? Me quedaban algunas cosas que las podemos conversar si tú quieres. Alguna vez me hablabas tú de las declaraciones que hizo, unas declaraciones muy desagradables y desgraciadas que hizo un general en la Araucanía hace pocos días. Dígalo. No, Sí, está bien. No han aprendido nada. Son absolutamente ignorantes. Tienen esa capacidad infinita de fascismo, esa matonería, esa parte de ser una trágica élite separada del país que les da de comer y los viste. Es muy triste lo que hizo y lo que dijo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tampoco podemos esperar mucho de ello si no hay una reforma profunda de las Fuerzas Armadas, que además son caras, malas y en su gran mayoría innecesarias. Tendremos necesidad de tener y de pagar que el empobrecido pueblo chileno siga pagándole ropajes caros, armas caras, a un gobierno, a una forma de Fuerzas Armadas bastante inútiles. Pero que por lo menos a mí no me produce tanto descontento, Raúl, en sacarle en cara que este pueblo al que ellos a través de la historia que parece que este general ignora, han producido matanzas increíbles a través de la historia de Chile contra sus hermanos chilenos y supuestamente de clase. Ellos representan a un sector que parece no se han dado cuenta que el pueblo de Chile los viste y les da de comer y buenas jubilaciones, cosas de las que nosotros nos carecemos. Claro. Y entonces me duele mucho palabras como esa, más que nada por su egoísmo, por su ignorancia sobre todo, por esa forma matonesca. Claro, como atacan en patota y como tienen las armas, pues, se pueden dar el lujo de decir lo que quieran, pero el pueblo no está ya en condiciones de tener la paciencia de soportarlo. Pero seguiremos soportando porque son los dueños de las armas. Pero estas bravuconerías de generales como ese, en realidad producen pena. A mí me da mucha pena que hayan generales. No sé cómo se educan, no sé dónde se educan, no sé qué historia leen, no sé qué piensan del pueblo que les da de comer. No logro entenderlo. Así es que
paso por alto mejor aquellas molestias terribles. Pareciera que lo del enemigo interno continúa siempre. El enemigo interno, no, para ellos el enemigo somos nosotros, Sí. los que tenemos una forma de pensar distinta, que pensamos que los pobres no merecemos ser tan pobres, ¿no? Es eso. Bien, pues yo te invito para que la próxima semana, para que veamos la coyuntura y podamos estar constantemente Yo encantado, para tratar también Raúl, de ir creando algo, de formar algo, de hacer invitaciones. Raúl. Yo más bien, a mí me gustaría realmente agradecerte esta grata conversación y que de alguna manera este llamado a las organizaciones sociales a ser partícipes, ¿no? Primero, de lograr una cierta unidad, y la tenemos, como unidad de clase ya la tenemos. Es asunto ahora de organizarnos para conversar y hacer este llamado a la confección de un programa alternativo. Creo que esa es la tarea de las organizaciones sociales. Creo que la importancia, más allá de los partidos políticos que no representan a estas alturas a nadie porque se han transformado en empresas de dar trabajos, algunos con buenos sueldos y otros bastante malos. Pero en definitiva son las organizaciones sociales que tienen mayor representatividad más que los partidos políticos, y son las organizaciones sociales que organizadamente deben crear el programa alternativo que saque a este Chile de la desigualdad en que estamos sometidos. Esta cosa es muy necesaria, y sobre todo porque las futuras generaciones necesitan de educación de verdad, de la enseñanza de una historia de Chile de verdad, de muchas cosas que en Chile tienen que cambiar. Y yo tengo la esperanza de que en algún momento cambien. Ya no para uno. Yo tuve la oportunidad, ya conocí un gobierno en el que sí pasamos muchos problemas. Nos costaba mucho de repente conseguir alimentos, pero al trabajador que le consultes, que le preguntes con respecto a la Unidad Popular, creo que esos 1000 días, Raúl, fueron los más felices de los que vivimos los trabajadores en Chile. Fuimos felices, como tú no te puedes imaginar, y como es muy difícil explicar. Incluso los trabajos voluntarios eran voluntarios, impagos, para que tú sepas, pero se hacían con entusiasmo, con deseo. Como el edificio de la UNTA, que yo no tenía idea, claro, que lo habían hecho los trabajadores. Claro, pero gratis, digamos, claro. Claro, y con todas aquellas cosas que faltaban, pero así todo, fuimos dueños de una felicidad increíble en la construcción y ser parte de la construcción de un pueblo. Esa parte es difícil explicarla, Raúl, pero que yo la llevo en el corazón y me voy a morir con esa felicidad todavía de ser partícipe de ese gobierno increíblemente valiente. Muy bien, pues yo quiero agradecer Santiago Nicolás Peña Fritis. Y bueno, yo también fui feliz luchando contra la dictadura, pero después nos encontramos con que se profundizó el modelo económico. Pero bueno, algunos estábamos conscientes de que eso como que iba a pasar. Sí. Entonces yo te invito para la próxima semana para que veamos lo de la coyuntura o algún tema especial que podamos comentar, y para que vamos ampliando quizás también estas conversaciones. Claro, a mí lo que me interesa sobre todo, Raúl, esta invitación a las organizaciones sociales. Correcto. A este llamado a juntarse, a unirse, a organizarse, y con una perspectiva de la transformación real de este país.
a través de los medios que conocemos, que son los medios Alternativos nomás, pues si sabemos que, democráticos, claro, pese a que Marx siempre decía lo siguiente cuando se hablaba de democracia, ¿no? Marx decía, hay que preguntarse, cuando se hable de democracia, preguntarse de democracia para quién. claro. Que es unos muy pocos, importante. Bueno, yo creo que la creación de un programa alternativo ahora es un deber, es una necesidad. ¿Y quién la puede hacer? Las organizaciones sociales. No existen partidos en este momento que sean capaces de crear un programa alternativo. claro. Lo que no significa que es la necesidad de un partido Nosotros, revolucionario. a lo mejor. Digo sí. yo, pues, no, No para sé. que la gente no cree que somos apartidistas. La verdad, Raúl, es que, claro, Lo que pasa es que en el momento no lo hay. ese momento, cómo se haga, con qué se haga, Claro. con quiénes se De haga, acuerdo, sí. y cuál va a ser el resultado de ese programa, no lo sé, pero eso es la necesidad de morir en el intento. Muy bien. Muchas gracias, Chavo. No, gracias a ti, Carlitos. Raúl, de verdad, porque ha sido interesante proyectarse de alguna manera en el futuro. Sí, sí. Así es, pues bueno, aquí hemos transmitido en Radio El Parrón desde la comuna de San Ramón y la próxima semana también los invitamos a continuar con estas conversaciones. Ya vamos a publicar inmediatamente esto en las redes sociales y también mañana a las 11 se transmite en Radio El Parrón.